tenemos que tomar conciencia de qué es lo que consumimos que puede atentar contra el medio ambiente, y esto ha tomado un matiz absolutamente global. Por eso las marchas en todo el país se hacen sentir. Inclusive también hemos tenido nuestros propios representantes en el marco de las Naciones Unidas. O no solamente Greta, que solamente tiene 16 años y que es una líder mundial del movimiento, sino también Bruno Rodríguez, de 19 años, que está a la derecha, y la que está a la izquierda es Greta, de la cual les estaba hablando anteriormente, que tiene muchas chances también de quedar nominada para el Premio Nobel de la Paz por el activismo que ella desarrolla en función de la lucha por un cambio climático. Porque obviamente el clima ha cambiado absolutamente en todo el mundo. Los chicos, sobre todo, han nacido con una conciencia ecológica muy fuerte y son los que concientizan a los padres, más allá, por supuesto, de la educación. Algunos en el ámbito familiar y muchos en la escuela, que reciben para poder participar en foros internacionales de esta envergadura, como la Organización de las Naciones Unidas, que escucha atentamente a chicos que se han formado estos propósitos. Bruno Rodríguez tiene 19 años, estuvo junto a Greta Thunberg en la sede de la organización en Nueva York. Nuestra generación tendrá que enfrentar los problemas que están creando los líderes actuales, o sea, responsabilizan a Bruno, que además nos representa a todos nosotros porque es un chico argentino que ha estado también en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, donde París como líder se ha convertido en el impulsor del cambio climático. Ustedes recuerden, hace muy poquito que cuando se habló del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, de parte de Francia hubo algunos reparos en relación con Bolsonaro, porque justamente decían que él no había querido adherirse, él en lo personal, como primer mandatario, en cuanto a su adhesión explícita de implementación de políticas públicas, pero también se refiere al país, a Brasil, en cuanto a su resistencia en sus inicios a la adhesión al Acuerdo de París, que prosperó y que luego se impuso en todo el mundo. Les decía que este joven argentino hablaba de la generación que apunta, por otra parte, a los líderes actuales, de cómo están generando problemas en el clima. Y por eso ahora estamos también en contacto en la ciudad de Nueva York con Mauricio Zabalza. Mauricio, ¿cómo te va? Buen día para nosotros. ¿Cómo va, María Belén? También Para ustedes también. Para mí también buen día. Con la Para diferencia también. horaria, para ustedes también es buen día. Exactamente. Mauricio, a ver, estas marchas son multitudinarias. Quiere decir que se ha tomado más conciencia en el mundo sobre cómo afectamos nosotros también a ese cambio climático que viene sucediendo ya hace muchísimos años y varias generaciones, con una generación muy potente que ahora se planta también ante los líderes mundiales, ¿no? Pidiéndoles implementación de políticas públicas. Sí, como decías tú, nosotros somos una generación que no estuvo tan consciente de la cuestión climática, pero sí nuestros hijos, ¿no? Y seguramente nuestros nietos. Y esto es lo que está pasando a raíz de esta participación de Greta aquí en las Naciones Unidas, justamente esta chica que empezó solita en el Parlamento haciendo una huelga de los viernes. Después lo denominó Viernes por el Futuro, Friday for Futures, en Suecia, y bueno, justamente haciendo una huelga por el cambio climático de no ir a la escuela. Esto se plegó en todo el mundo y es lo que está resultando. Miles y miles de personas están haciendo, digo, una cosa comparable un poco al Mayo francés, se podría decir, esta nueva movida que me da la impresión de que no va a quedar justamente en oídos sordos, y tengo intenciones de que los políticos al menos empiecen a escuchar estas cosas, ¿no? Tu comparación con el Mayo francés tiene que ver con la contundencia de las marchas, tiene que ver también con una digamos, cuestión generacional en cuanto a la representación que está en las calles, porque bueno, digamos, se ven familias y gente de todas las generaciones, pero las voces que se están alzando sobre todo son de chicos muy jóvenes. Sí, pero y sobre todas las cosas de que están diciendo de que los políticos no han hecho nada, no les creemos, y estamos plantados nosotros porque creemos que nosotros somos los que podemos modificar esto. A tal razón ha habido conversaciones para acercarla al presidente Trump, y ella dijo, no sé por qué me tendría que recibir, y bueno, están justamente firmes de que el Acuerdo de París sobre el calentamiento global sea cumplido por todas las naciones, cosa que justamente no sucede desde este país, ¿no?
Claro. Y en el caso de Greta, ¿no? Una chica tan chica, una adolescente de 16 años que se puede plantar en la 16 años. Organización de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, para poder representar a chicos de su generación, porque obviamente es el presente que viven y el futuro que les queda por la falta de implementación de políticas públicas en relación con el cambio climático, ¿no? ¿Cómo es recibida ella en ese marco? ¿Cómo es escuchada? Y por otra parte, digamos, sus propuestas recibidas de tal manera que queden plasmadas en acuerdos. Bueno, a ver, los políticos no son tontos, viendo la masividad de todo este movimiento que se ha hecho a nivel global a raíz de lo que empezó con Greta, obviamente les abrieron las puertas y bueno, trabajando en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, me parece que muchos van a lograr acuerdos justamente sobre lo que están proponiendo los chicos, que es ser mucho más duro con esto, no es simplemente decir vamos a hacer algo, no. Lo tendríamos que haber hecho antes, tenemos que ser duros porque, como dijo en la conferencia que se hizo en Europa, esto está prendido fuego. Eso fue lo que dijo Greta. Esta chica justamente con un pequeño autismo que llama también la atención cómo vino a Nueva York, ¿no? Vino en un velero sin emisión de carbono que manejó Casiraghi, el hijo de Carolina de Mónaco, Sí. para a quienes no los ubican. Porque no va a tomar ningún avión por la emisión de carbono que hacen justamente los aviones. De hecho, fue una conferencia a Suecia y estuvo 30 horas arriba de un tren para no gastar justamente y no embromar más al planeta, ¿no? Claro, es un ejemplo porque obviamente es consecuente con sus discursos, así que ella misma está demostrando que se puede, digamos, lograr un cambio porque ella misma lo está implementando desde su experiencia. Ahora, te preguntaba, ¿no es cierto?, por la implementación de políticas públicas a partir del discurso de Greta, a partir de las propuestas. ¿Cuáles son esas propuestas, Mauricio? Bueno, la propuesta es que paren justamente con la emisión de carbono. Sí. El tema es que el Acuerdo de París justamente puso límites regulatorios. Hacía 3 años que venía manteniéndose ese límite y en este último año se disparó y me parece que es por eso que están queriendo ser mucho más duros. Hay que tener en cuenta que los países que más contaminan justamente son China, Estados Unidos, que no están justamente cumpliendo ese Acuerdo de París y me parece que a eso le va a apuntar las Naciones Unidas, a ponerse más duros, aunque va a ser muy difícil hacer sanciones, pero me parece que el marco de estar justamente en la Asamblea de las Naciones Unidas es más que importante, sobre todo, como dijo ella, lo que nosotros queremos es que esto salga en los medios. Si no hubiera pasado todo lo que pasó, si ella no hubiera venido en barco, si no ella no hubiera hecho su huelga al principio, estos millones de niños o jóvenes en el mundo, de pronto no estarían abriéndole las puertas a las Naciones Unidas, ¿no? A propósito de lo comentaste de ella, ¿no?, en un principio, para describirla, en cuanto a sus características, obviamente creo que es una chica que tiene muchísima sensibilidad, más sensibilidad seguramente que otros, y por eso, digamos, se haya puesto a estudiar, investigar todo esto y haya alzado su voz con tanta seguridad en un marco, digamos, que hasta la vemos, le puede resultar muy familiar, aunque no lo es tal, porque obviamente es la Organización de las Naciones Unidas, pero donde se la ve sentirse muy cómoda, ¿no? En el caso de Bruno, este argentino que también nos ha representado, ¿cómo lo has visto Sí. vos y qué ha propuesto? Bueno, están justamente siguiendo todos los consejos. Hay que tener en cuenta que ella escribió un libro donde están todas estas propuestas Sí. para hacer una vida mejor, que dice nadie es pequeño para hacer la diferencia. Y me parece que todos están apuntados. Ella lo escribió hace poco tiempo atrás y me parece que se va a convertir en un bestseller y me parece que todos están siguiendo justamente esa propuesta. La propuesta es ser más duro con esta cuestión, como que hacer ecología desde la guardar los residuos de una forma correcta no alcanza. No alcanza. No. Los líderes mundiales tienen que escuchar justamente y empezar a bajar. Lo que pasa es que, claro, al bajar las emisiones de carbono, ¿qué pasa? Muchas empresas tienen que poner más dinero y me parece que todo, en fin de cuentas, se trata sobre el dinero y todo lo que pueda pasar en el mundo, ¿no? Los desechos tóxicos, la deforestación, Exacto. o sea, hay muchísimos puntos sobre los cuales poner la mira. Vos hablaste de los Estados Unidos y de China como aquellos que, digamos, no cumplían con el Acuerdo de París. ¿Qué pasa con los países europeos? ¿Son más estrictos? La propia Francia es muy estricta respecto al cumplimiento del Acuerdo de París. Da la impresión de que Europa, justamente esta chica es europea, tiene una conciencia un poco hasta mayor, se podría decir, sobre Sí. el calentamiento
mundial y de las cosas que nos pueden pasar. Así que... Te pregunto porque son países industriales, obviamente, sí, desarrollados, que, bueno, digamos, todo ese funcionamiento también va de la mano con desechos tóxicos, contaminantes y demás. Por eso, si ellos llegan a cumplirlos, hay todo un proceso también y protocolo para las industrias para no contaminar ni las aguas, ni el aire, el medio ambiente en general. Tienen que hacer regulaciones, evidentemente, Sí. y convencer a los empresarios de que por ahí no tienen que ganar tanta plata y hacer las reformas necesarias justamente para que no contaminen. Hay muchas formas, hoy por hoy está tan avanzada la ciencia que me parece que quizás vamos a tener de pronto un futuro mejor si se cumple alguna de estas cosas. Por cierto, Greta está nominada para el Premio Nobel de la Paz Sí. por algunos parlamentarios noruegos, así que de pronto... ¿Quién te dice que va a ser la nueva Premio Nobel de la Paz? ¿No? Claro, veremos, ¿no? Con su corte de edad todo lo que ha hecho hasta el momento. Y después sería un gran compromiso para ella, imagínate, apenas tiene 16 años para seguir con esta tarea y enseñarnos tanto. Mauricio, un placer, muchas gracias. Un gusto a la orden. Bueno, estaremos atentos a todo este tema. Gracias. Y bueno, también estamos atentos por supuesto, todos los temas de política nacional y en este caso la presencia